va a ser grabada. Digamos, como complemento a la charla que se había iniciado el viernes pasado. Les recuerdo a los estudiantes que se trata del profesor Gilberto Martínez, magíster en Historia y Teoría del Arte, es arquitecto e historiador y actualmente es profesor en la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, y va a continuar con su ponencia Cincelejo en 5 representaciones históricas. Nuevamente gracias, profe, por haber accedido a este espacio y transmitirnos todo este conocimiento y toda esta investigación que usted ha realizado hasta este momento. Le doy la palabra para que pueda compartir su pantalla. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marcela. La verdad que me animé mucho como a terminar la charla que había iniciado, porque llegamos hasta un momento donde hacen falta todavía algunas explicaciones que de pronto le pueden ser interesantes para cuando estén en el lugar entendiendo los procesos de la plaza. Me voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, señor, estamos viendo. Ok, bien. Bueno, yo llegué más o menos, o sea, en la charla anterior estuve hablando de dos representaciones, la primera, de tres representaciones. La primera, la de Sincelejo como el territorio de los pichangueros. La segunda era el Sincelejo, el corralito de Matarratón, un poquito con esta imagen que lo define así como Sincelejo, el corralito de Matarratón. Y también hablé de una representación como Sincelejo, la capital del departamento de Sincelejo. También estuve, digamos, relacionando esas representaciones de la ciudad con unas arquitecturas y unos procesos urbanos, como son, por ejemplo, esta arquitectura ancestral de Palma Ibaré, que es la arquitectura tradicional de este lugar, que viene desde tiempos, digamos, desde periodos de la colonia, o tal vez podría venir inclusive desde tiempos anteriores, pero hay, digamos, muchos elementos que hablan de que en esta arquitectura también hay un proceso de transculturación donde se están mezclando conocimientos de arquitectura africana de la parte occidental de África con conocimientos de hábitat de las culturas nativas de acá de América. Les hablé también un poco de esta arquitectura que la denomino arquitectura patriarcal, y que utilizo la palabra patriarcal siguiendo un poco al historiador José Luis Romero, que, digamos, establece como un periodo del siglo XIX en donde en cada uno de los territorios de América se desarrollan grupos de patricios, es decir, de unas personas memorables que se encargan como de el adelanto de algunas ciudades, y de que estos grupos de patricios hacen parte, digamos, de las primeras élites económicas que se generan en cada uno de estos territorios. Entonces aquí estaríamos hablando que es la arquitectura de los patricios cincelejanos. Hablábamos de la casa de Sebastián Romero, esta que les estoy señalando con el mouse. Aquí también aquí estaría la casa del señor Andrés Vélez. No lo estamos escuchando.
No me están escuchando. Ya, ahora sí. Sí, sí me están escuchando. Ahora sí, ahora sí. O sea, no me habían escuchado nada todavía. No, no, solo se fue la voz ahorita. Ok. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, entonces les estaba hablando de le hablé de la arquitectura ancestral, le hablé de esta arquitectura de los patricios cincelejanos, de la casa de Felipe Patrón, la casa de Sebastián Romero, la casa de Andrés Vélez, de Dionisio Gómez, entre otros. Les hablé de la representación de Sincelejo como capital de departamento, Sincelejo capital del departamento de Sincelejo, y les hice mención de cómo en ese momento yo alcanzo, digamos, a identificar a través de esta imagen la presencia o la introducción de una arquitectura que está conectada con los procesos de la arquitectura en el Caribe, lo que llama Roberto Segre la arquitectura del sincretismo ambiental antillano, del sincretismo ambiental caribe, que no es otra cosa que una arquitectura europea, arquitectura victoriana, adaptada a circunstancias del Caribe. Aquí hay dos edificaciones. Bueno, en la plaza principal de Sincelejo había una edificación emblemática que era la casa de Octavio García, esta que les estoy señalando acá en la parte de derecha. Una de las pérdidas más grandes de la arquitectura de esta ciudad. Les decía que en Sincelejo queda un solo ejemplar de esta clase de arquitectura en la calle Chacurí. Todavía persiste y está como en riesgo de su desaparición. Les hablé del incendio de Sincelejo y cómo ese incendio había generado un proceso de rechazo de parte, digamos, de los grupos de élite con respecto a la arquitectura ancestral y cómo a partir de normas empezaban, digamos, a crear una coacción y una prohibición de esta arquitectura en la ciudad de Sincelejo. Un juicio que a mi punto de vista es injusto porque nunca se hacen, digamos, como señalamientos sobre el elemento que produjo el incendio, sino sobre el elemento que se incendió. El elemento que produjo el incendio es un elemento de la modernidad, que es un elemento de una máquina de soldadura que dejó caer unas gotas de incandescentes sobre la palma de una casa y se extendió un incendio también a partir de unas explosiones de unas bodegas de aguardiente que estaban en una de esas casas. Entonces se da aquí en el año 1912, inicia un proceso de represión de la arquitectura de Palma Ibareque, en donde se utiliza como argumento medicalizarla como nociva para la vida humana. Les mostré cómo de la mezcla de la arquitectura tradicional de Palma Ibareque con la arquitectura antillana, con estos materiales y algunas formas de la arquitectura antillana, en medio de este proceso de represión, se empieza a generar una arquitectura propia, no propia de la ciudad de Sincelejo, sino una arquitectura propia de lo que son las sabanas del sur del departamento de Bolívar. Es una arquitectura que está dispersa en toda la ciudad. Es la arquitectura de la casa de zinc, que tiene estructura de arquitectura vernácula en la espacialidad, pero que está incorporando formas y materiales de construcción presentes en la arquitectura vernácula, que tiene una particularidad en relación a la arquitectura antillana que la hace diferente, ¿verdad?
que la franja de aireación que es propia a estas cubiertas de zinc, que normalmente queda entre las dos cubiertas, como separación entre las dos cubiertas, en la arquitectura que se desarrolla acá en las sabanas, esa franja de separación no se hace en la cubierta, que sí reproduce la forma de estas arquitecturas antianas, sino que se hace en la parte inferior, es la que se utiliza para dejar pasar el aire, para refrescar la parte de la cubierta. Les mostraba que esta arquitectura tuvo en Sincelejo durante muchísimos años una representación de modernidad, es decir, que se vendía o se construía como símbolo de mejoramiento y de modernización con respecto a la arquitectura anterior. Pero esa representación no iba a perdurar y posteriormente se iba a construir una representación negativa y peyorativa sobre ella. Les expliqué que de este territorio de bichangueros, de este territorio Corralito de Matarratón, se construyó una cultura, la cultura tradicional de Sincelejo, una cultura local, particular, que es común a todo este territorio que les mencioné, de el San Jorge, el Sinú, los Montes de María, el Golfo de Morroquillo, del cual Sincelejo termina siendo la centralidad. Y un tipo de cultura en donde hay procesos de la vida cotidiana muy particulares, como yo les sacaba aquí algunos, por ejemplo, lo que era una cumbiamba de pito y gaita, o lo que era un baile dentro de estas casas populares, lo que es el fandango, los personajes que se constituyen como autoridades culturales a partir de estas fiestas, la bailadora de fandango Pola Becté, o el empresario que disfruta de la fiesta Hermógenes Cumplido, o el mismo fandango, el cual esta ficha que tenemos aquí en el margen derecha es la demostración de que, al igual que se da un proceso de transculturación en la casa de zinc, en donde se mezcla lo tradicional con lo moderno para crear un tipo de modernidad local específica, en la música, al pasar las sonoridades de la cumbiamba a instrumentaciones europeas, se da un proceso de transculturación que genera lo que se llama como el porro en el formato de música de bandas de viento, lo cual es la modernización del porro y que va a definir, ¿verdad?, que las élites, los grupos poderosos económicos, acepten esa clase de fenómeno que habían señalado durante muchísimo tiempo. Una cultura donde hay una gastronomía particular, donde hay unas prácticas, todo una riqueza cultural. Es decir, lo que trato de decirle con esto es que el Corralito de Matarratón tiene un capital cultural que es único y que permitía que este pueblo fuera diferente de todos los pueblos del mundo, común al resto de pueblos de la región, pero particular y diferente a todos los pueblos del mundo. En el marco de este Corralito de Matarratón, de este departamento de Sincelejo, trae una situación. La primera designación de Sincelejo como capital de departamento, en el marco de la presidencia de Rafael Reyes, nos habla el historiador Edgardo Támara de que no es un proceso que el pueblo cincelejano o las élites de Sincelejo hayan buscado, sino que fue un proceso en el cual el pueblo de Sincelejo se vio inmerso y que luego de que se dio ese proceso
de separación del departamento de Bolívar, esa situación le trajo a Sincelejo una reflexión sobre su condición de ciudad. Entonces, lo primero que sucedía era que, por ejemplo, personajes como Enrique Luis Román, el gobernador de Cartagena, cuestionaba la idoneidad de Sincelejo para tener la condición de calidad, la condición de capital de departamento. Lo mismo hizo, por ejemplo, con la ciudad de Barranquilla. Entonces, Enrique Romero, por ejemplo, decía, ¿cómo es posible que un pueblo grande como ese le den la condición de capital de departamento? Esa clase de frases, ¿verdad?, de centro-periferia, lo que crean sobre la élite de Sincelejo es una presión en la cual se ven obligados a intentar demostrarle a la nación colombiana que sí tienen la capacidad para ser capital de departamento. Y a partir de ahí, a partir de esa condición de centro administrativo, empiezan a entrar una serie de discursos de modernidad que son los que van a transformar la ciudad. Esos primeros discursos van a tener como representación en el año 1908-1909 la construcción de dos obras. Esta es la forma de la plaza principal original, totalmente vacía. Pero en el año 1908 se va a construir un atrio alrededor de la iglesia San Francisco de Asís. Entonces ustedes dicen, bueno, un atrio. Sí, estaban construyendo un atrio, pero en realidad lo que estaban construyendo era un espacio urbano que funcionara como funciona un paseo urbano. Es decir, estaban tratando de hacer el paseo urbano para Sincelejo, pero terminaron construyendo el atrio. El atrio lo construyeron y sobre él se desarrollaban las actividades estas de socialización de tipo el flaner europeo, ¿verdad? Pero esa clase de actividad que terminaba siendo como actividad de algún tipo liberal fue entendida como libertina por parte del cura párroco Pascual Custode, y entonces ese cura expulsa las actividades y reclama la propiedad de este espacio y prohíbe que en él se den todas las actividades estas que se estaban dando. Inmediatamente, eso fue en el año 1908, en el año 1909, inmediatamente entonces la sociedad cincelejana vuelve a reunir recursos y entonces construye el primer paseo, ya como tal, no una estructura, digamos, todavía pegada a esa jerarquía religiosa, sino que ahora se independiza con el primer espacio urbano independiente para desarrollar actividades de tipo público. Ese espacio o esta clase de espacios son espacios que tienen una intención de estructurarse como fronteras simbólicas. Una frontera simbólica no es otra cosa que una marca que tiene unas características particulares para señalarle a grupos que están en situaciones antagónicas que estos lugares le pertenecen a uno u a otro. Entonces, este camellón es una frontera simbólica construida por las élites de Sincelejo para empezar a señalar que esta plaza es una plaza que va a ser parte de un proceso de modernidad y en el cual las clases populares tienen que mantenerse alejadas. Entonces, si tú ibas a ir a este camellón a asistir, tú tenías que ir vestido de una forma particular y tú tenías que tener un comportamiento particular y tenías que, digamos, un trato, y allí se iban a desarrollar unas actividades específicas. El paseo
la retreta con banda de música para escuchar música europea, la tertulia sobre modernidad, sobre progreso, sobre administración. Entonces, estos son los dos primeros momentos que tiene Sincelejo en temas de modernización. Si se dan cuenta ustedes, el Camellón 11 de noviembre solamente se construyó hasta este espacio. Posteriormente, en el año 1920, se va a extender hasta acá, hasta este segmento que sería la calle del Comercio. Aquí observamos estas notas de prensa. Permítame. Estas notas de prensa nos muestran cómo la música que se propone para esos lugares es una música que está conectada, digamos, con todo este pensamiento de la música europea. Entonces, el maestro Santos Pérez o el maestro José Dolores Sarante o el maestro Cornelio Pérez, Pío Pérez, que son los músicos de Sincelejo, hacen retretas musicales para tocar vals, mazurcas y otro tipo de músicas, danzas, otro tipo de músicas europeas. Ahí en ese lugar no tiene espacio la música popular. Es una manera de señalar que ese espacio es para música europea, ya no es para música popular. Aquí, por ejemplo, esta nota que está aquí en la parte derecha nos muestra cómo la élite de Sincelejo introduce una fiesta que la está tomando, ¿verdad? Está llegando a través de Cartagena, pero que es la fiesta que están referenciando desde Europa. Es decir, es una fiesta popular en Europa, o es una fiesta que se ha popularizado en Europa, pero que acá en América es entendida como una fiesta de élite, que es el carnaval. Entonces, en Sincelejo, a partir de la primera década del siglo XX, entonces nosotros vamos a tener fiesta popular, la fiesta del tradicional del 20 de enero del Dulce Nombre de Jesús, pero en febrero, en la misma fecha que Barranquilla hace su carnaval, Sincelejo tenía su carnaval en la cual los ricos reunidos en los clubes, en el club, desarrollaban una serie de actividades reproduciendo los comportamientos de la fiesta europea, en donde claramente se disfrazan de Pierrot y se disfrazan de arlequines y de todas estas figuras europeas. Bueno, ahí les trato de plantear lo que son los inicios del proceso de modernización de Sincelejo, un proceso lento, ¿verdad? Que va a iniciar desde ese momento, desde 1908, pero que a partir de la década de los 30 se formaliza de una manera más fuerte. ¿Qué está sucediendo en la década de los 30? Pues en la década de los 30 comienza un proceso de transformación de la economía colombiana, en donde cambia del transporte a partir de los ríos y se empieza a construir una red de carreteras a nivel nacional. Esa construcción de esa red de carreteras a nivel nacional es un factor de evolución para Sincelejo. ¿Por qué? Porque la posición que esa ciudad tiene y el hecho de que empiezan a pasar una red de carreteras que une Medellín con Cartagena y Medellín con Barranquilla, le facilita, digamos, el comercio, el que lleguen elementos comerciales y que salgan de aquí elementos de la ganadería para ponerlos en plazas como en Medellín, como en Barranquilla, como en otras partes. Y ese factor empieza a disparar la economía sincelejana, que ya había empezado a volcarse hacia la ganadería desde finales del siglo XIX. También el fenómeno de las guerras internacionales hace que muchísimas personas migren desde Europa y se vengan hacia América.
se instalan en Barranquilla, en Cartagena y se dispersan a lo largo de todo el Caribe. Entonces, es una situación en la cual muchísimos forasteros están visualizando este territorio para desarrollar procesos de expansión capitalista. La nación ha planteado todo un proceso por el cual mejorar la explotación capitalista de todos los valles del Sinú y del San Jorge y de la Sabana. Sincelejo se convierte en el centro de comercio de eso. Y eso va a permitir que entonces las élites económicas que ya se venían formando desde finales del siglo XIX, a partir de los años 30, formulan un plan de desarrollo, podríamos decirle. No es el equivalente como a un POT, que es una cosa institucionalizada por la alcaldía. Este es un proyecto de la sociedad sabanera, de la sociedad cincelejana, que tiene un nombre propio, tiene un nombre que se llama Sincelejo, la Perla de Sabanas. Sincelejo de Perla de Sabanas no es otra cosa que el proyecto para modernizar la ciudad de Sincelejo. Es el proyecto para convertir a Sincelejo en una ciudad donde se reproduzcan esos intereses de la nación colombiana. Y tiene una serie de características, tiene unos imaginarios. Por ejemplo, recuperar la condición de capital de departamento que la habían perdido. O sea, entonces se genera una lucha por Sincelejo. Ahora sí es una lucha consciente de los cincelejanos por conseguir nuevamente ser una capital de departamento en Colombia, consolidarse como una centralidad de este sistema de carreteras, ser un lugar en donde los forasteros, en donde los foráneos puedan lograr el sueño americano. Y eso es un factor muy importante porque entonces eso tiene que ver con la forma misma de la ciudad. Que la ciudad debe tener unas características de ciudad europea decimonónica para que los europeos, para que los forasteros puedan ver en ella ese reflejo de modernidad. Y la introducción de una serie de discursos de la modernidad decimonónica europea que tienen que ver con el tema de la higiene, el tema de la belleza y la modernidad. Aquí se desarrollan una serie de fragmentos de la agenda del urbanismo europeo que tienen unas características. Por una parte, desterritorializar los nombres tradicionales de todos los espacios. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos cómo hay un proceso para que la plaza principal de Sincelejo deje de llamarse plaza principal. Entonces empiezan a fragmentar nombres en el interior y construyen nombres que celebran las gestas de la nación, como por ejemplo Camellón 11 de Noviembre, Plaza Santander, Parque Santander, Plaza Olaya Herrera. Por otra parte, la construcción de estos estereotipos urbano-arquitectónicos de esta ciudad decimonónica, el bulevar, el paseo, ¿verdad? Y el pulmón urbano, es decir, el parque, pero como un pulmón urbano. Estamos viendo que veníamos de un proceso colonial que es el tema de la plaza. Entonces ahora hay un discurso porque lo que se necesita entonces es un parque que funcione como un pulmón urbano. Ahí está reproduciendo la teorías de John Nash en Inglaterra, está reproduciendo las teorías del barón de Haussmann en Francia, o las teorías con las que se construye el Central Park de New York, que van llegando lentamente a través de la ciudad de Cartagena y de los discursos de Cartagena y de Barranquilla. Y es una ciudad en donde se celebra la entrada de todos los íconos de la velocidad moderna, como son, por ejemplo, la celebración de la entrada del carro, la celebración de la entrada de la estación de gasolina. Si hubiese tren, estuvieron durante muchísimo tiempo peleando la llegada de un tren, el pavimento, la calle, la separación de la calle con la acera, todos esos elementos. Y el tema también de la arborización urbana.
Entonces, en este contexto, como se los había dicho anteriormente, se construye, se extiende el camellón 11 de noviembre. Aquí podemos ver esta fotografía de lo que era este camellón 11 de noviembre. Era un espacio muy simple, era solamente una plataforma que tenía unas sillas que fueron distintas en diferentes momentos. Y en un momento dado le colocaron como unas farolas que tenían unas formas un poquito recordando el tema neoclásico. Aquí vemos, por ejemplo, la construcción del Parque Santander, lo que es la forma del Parque Santander. Aquí hay algo particular en este proceso. Este es un proceso que termina siendo anacrónico. ¿Anacrónico por qué? Porque este parque lo terminaron construyendo en el año 1945, a pesar de que lo estaban deseando desde 1908, desde 1909, ¿verdad? Pero en 1945, cuando ya en el mundo entero están en procesos mentales de la modernidad racionalista, aquí todavía están reproduciendo las formas y los estilos del discurso de la arquitectura decimonónica. Entonces ahí hay un factor particular para analizar en este tema. Este es un parque que es totalmente anacrónico y de cierta manera la arquitectura que se está promoviendo en ese momento también es una arquitectura anacrónica. Aquí observamos lo que le estaba mencionando, por ejemplo, la celebración de la introducción de una estación de gasolina en la plaza principal de Sincelejo, que no es otra cosa que un proceso de un ejercicio de poder, una apropiación privada de un espacio público, de un espacio público que es, digamos, permitida por los grupos políticos de Sincelejo. Esta estación la construye una firma de apellido, de un par de socios forasteros que se llaman Mebarak y Chadid. Ya ustedes reconocerán ese apellido Mebarak allá en Barranquilla. Bueno, tienen aquí en Sincelejo, digamos, una manifestación, una parte de la familia Mebarak, en donde tienen esta estación de gasolina y tienen también una planta eléctrica. Aquí observamos, ¿verdad?, cómo esta pintura, esta especie de arte, ¿verdad?, celebra también todo este movimiento de Sincelejo con los carros. Por ejemplo, aquí vemos cómo una parte de la plaza también se privatiza, o sea, este espacio no puede ser utilizado por otras personas porque entonces se convierte en la estación de buses de Sincelejo. Bueno, en el marco de la Perla de las Sabanas se da un proceso de represión más fuerte todavía de la arquitectura del Corralito de Matarratón y se da un proceso de imposición de una arquitectura ecléctica, llamémosla así, pero su característica principal, que es una arquitectura transnacional, es una arquitectura que no es local y que está referenciada totalmente en imágenes exteriores que se toman de Cartagena o de Barranquilla o directamente desde referencias europeas. Entonces se intenta construir un conjunto armónico, ¿verdad? Se instauran juntas de ornato y de embellecimiento para la generación de este conjunto de arquitectura transnacional que está dirigido para que unos grupos sociales de élites locales que tienen su pensamiento alienado o de forasteros se instalen ahí en ese lugar o de instituciones públicas. Es decir, les trato de decir que hay un proceso de gentrificación que se desarrolla alrededor de los años 40 en donde se trata de se saca a los habitantes tradicionales para imponer unos grupos específicos de gentes adineradas que tienen este proyecto o quieren participar de este proyecto de ciudad Perla de la Sabana. Y además de eso, algunas edificaciones existentes de las que están construidas en materiales más parecidos a la arquitectura europea, se
hacen procesos de enmascaramiento sobre ella. El proceso de desterritorialización, o sea, sacar y desaparecer la cultura del Corralito de Matarratón, se da a partir de una serie de acciones. Por ejemplo, la naturalización de toda la cultura como procesos de barbarie, como procesos incivilizados. Entonces se naturaliza el fandango como una fiesta bárbara, se naturaliza la corraleja como una fiesta bárbara y se saca las fiestas del dulce nombre de ese lugar y se naturalizan a todos los comercios del Corralito de Matarratón, como las empanaderas, los aguadores, entre otros tipos de personajes, también como incivilizados. De eso nos hablan esta clase de notas de prensa como la que estoy aquí mostrando, que proceden del periódico del cual la profesora Marcela es heredera, el periódico El Cenit. Mire lo que dice este editorial del Cenit en este periódico de 1941, para que podamos entender, digamos, este proceso. Aún permanecen dentro del pleno corazón de la ciudad construcciones antiguas que desvalorizan las modernas, recientemente construidas. Y con la existencia de esa junta que tantas veces hemos pedido, a los propietarios de esas antigüedades se les plantearía el dilema: o construyen modernamente o venden a quienes puedan estar capacitados para acometer esas obras. Pues no deja de ser calamitoso que por una terquedad de unos dueños rancios de propiedades que no alcanzan mejora alguna, la ciudad sufra los prejuicios consiguientes. Es decir, la arquitectura del Corralito de Matarratón no podía ser mejorada, la arquitectura del Corralito de Matarratón, si estaba vieja, no podía ser reparada y definitivamente tenía que ser entendida como fea. ¿Sí? Entonces, son estos discursos reiterados, por ejemplo, a partir de otras notas. Miren esta nota. Las casas de techos pajizos conservadas entre nosotros como típica herencia indígena están consideradas como lugares de esparcimiento y frescura en nuestro clima tórrido. Ellas engalanan los barrios de la ciudad y les dan definitivamente pintoresca presentación que las vuelve atrayentes. Miren esto que dice: nada mejor, nada inigualable, nada más delicioso que tenderse en una hamaca morruana, aferrado a los horcones caseros de Purísima Guayacán, a hacer la siesta en las horas del mediodía bajo el sopor del sol. Este tipo que está escribiendo esto, ¿verdad?, está celebrando la arquitectura y está celebrando las cualidades de la arquitectura del Corralito de Matarratón y está diciendo que es fresca y que es maravillosa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en la misma nota, está reclamando que esa arquitectura desaparezca del centro de la plaza principal porque afea el plan de embellecimiento que la ciudadanía ha propuesto llevar a cabo. No sé si estas notas son suficientes. Miren lo que dice: esas casas son antiestéticas, son viejas, son feas y desacreditan a la ciudad. No sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta el conflicto social, que es el mismo conflicto que nos señala Orlando Falsborda en sus estudios, ¿verdad?, sobre este territorio, en donde se observa una división entre el rico y el explotado. Aquí lo que nos están mostrando estas notas es que los ricos plantean este plan de ciudad en el cual no tienen cabida los explotados que están ahí, los pobres que están ahí, y no son aceptables ni sus prácticas culturales, ni sus construcciones, ni ellos. Aquí, por ejemplo, hay otra manifestación de esto, ¿verdad? En las que vimos anteriormente es la prensa haciendo represión
sobre las construcciones. Aquí, por ejemplo, en esta observamos cómo el alcalde de la ciudad de Sincelejo del año 1945, que no es un cincelejano, sino que es un señor que viene desde Cartagena y que se encarga de ponerle, digamos, toda la voluntad al plan de la perla de Sabana, visita directamente a personajes como este señor Alejandro Martínez. Alejandro Martínez fue perseguido, que yo haya visto en notas de frente, por lo menos 10 años para que destruyera su casa. Que estaba ahí en la casa, en la plaza principal de Sincelejo. Y fue una casa que estuvo más o menos hasta los años 60 y que tuvieron que aguantársela hasta los años 60 porque no encontraron la forma para que este terco señor saliera. Al final, este señor de apellido Cumplido termina construyendo un edificio moderno que lo vamos a ver ahorita a continuación. No solamente persiguen la arquitectura, aquí está la demostración que también persiguen a todos los elementos de la cultura, a las ventas de refresco, a las empanaderas y a las fiestas del dulce nombre de Jesús. Esta es la primera nota en donde el político Rogelio Tama exige que las fiestas del dulce nombre de Jesús salgan de la plaza principal de Sincelejo. Es decir, la fiesta no podía modernizarse, la fiesta tenía que salir de ahí, desaparecer, porque es una fiesta que no representa modernidad. Miren sus palabras: si queremos ser realmente un pueblo civilizado y culto, necesitamos ir corrigiendo nuestras malas costumbres y mejorando nuestra querida tierra, haciéndoles parques, calles aseadas, limpias, y desplazando para otros lugares menos públicos y menos frecuentados las plazas de toros, las casas de corrupción, las pullas, los escándalos y todo. Dice el Señor: no es que yo sea enemigo de las fiestas, ni mucho menos que sea enemigo del cura párroco ni del alcalde. Es que soy un cincelejano amante de la tierra. ¿Sí? Entonces, miren ustedes todos estos ejercicios. Entonces ya vimos todo esto, esta manera de reprimir la tradición. Entonces, así como se va reprimiendo la tradición, se van insertando una serie de discursos. Entonces, esta noticia que vemos aquí es la primera noticia que yo encuentro. Esta es una noticia como del año 1936, en la que empiezan a hablar en Sincelejo de la existencia de un arte arquitectónico. Entonces, cuando este autor, este cronista, empieza a describir lo que es el arte arquitectónico, que no es lo mismo que cualquier construcción. Las arquitecturas de Corralito son construcciones. La arquitectura vernácula es construcción. La arquitectura victoriana es construcción. Pero estas construcciones que está haciendo el señor Nicanor González, que las está referenciando de Cartagena, que las está referenciando de Barranquilla, esto es arte, ¿sí? Entonces, la ciudad tiene que ser construida a partir de esta clase de arte. Mira lo que dice: no hemos visto en él, en Nicanor González, a un simple oficial que con cal y arena pega ladrillos, sino a un verdadero arquitecto que matemáticamente dirige los trabajos. Es decir, es una persona que tiene una especie de control científico sobre lo que está haciendo. ¿De qué están hablando? Están hablando de esta casa que están viendo ustedes aquí. Esta es la casa de Luis Támara, ¿verdad? Como podemos observar, es una casa que tiene una representación de arquitectura ecléctica, que está reproduciendo alguno de estos tipos de arquitectura europea, digamos, referenciada también desde Cartagena. Entonces, el plan se implementa a partir de la entrada de varios elementos. Por ejemplo, el primero, el que observamos nosotros aquí en la parte superior, que es en los años 20, que es la arquitectura institucional. Esta es la primera construcción
que tiene algún tipo de sonoridad con lo que es la arquitectura ecléctica, ¿verdad? Que tenía un friso en la parte superior y podían verle algunos detalles de moldura. Este es el Palacio Municipal de Sincelejo, que está construido en un espacio que ahora mismo está baldío. Este edificio fue construido con una calidad técnica un poco baja y alrededor de los años 30 o no alcanzó a llegar al año 40, este edificio fue demolido porque las características de construcción no le permitieron sobrevivir. Aquí Pero, en la parte, dígame. ¿dónde quedaba? ¿Ese dónde quedaba? ¿Al lado de El Palacio del Colesterol. Ok, queda ahí donde ahora son las ostrerías y eso. Sí, el Palacio del Colesterol, sí. Esta que observamos aquí, esta me dio muchísimo tiempo saber dónde quedaba, pero ya sé dónde quedaba. Esta es la edificación que hizo para su vivienda y para su negocio, el Palacio de Cristal, el sirio-libanés Arturo Elías, mientras estuvo viviendo aquí en Sincelejo. Los que conozcan de historia de Barranquilla, ustedes van a encontrar un personaje en Barranquilla que se llama Arturo Elías, un comerciante muy adinerado que se instala en el Paseo Colón. Bueno, él antes de estar en Barranquilla, él estuvo aquí en Sincelejo y él construyó este Palacio de Cristal. Entonces, imagínense ustedes, estas dos construcciones en medio de la plaza principal de Sincelejo, ¿verdad? Siendo la muestra de lo que debería ser. Lo que hace el forastero Elías, Arturo Elías no hablaba bien español. Por ejemplo, hay muchas noticias, hay muchas notas de prensa donde se burlan de la forma de hablar de él. O sea, que es ese tono burlesco, amigo, que habla como el turco que no habla bien español. Bueno, ese es Arturo Elías. Sin embargo, por ejemplo, nosotros vemos cómo Arturo Elías alcanza a participar de una junta de las fiestas del Dulce Nombre de Jesús para organizar lidia de toros aquí en Sincelejo. Entonces, fíjense, las primeras arquitecturas, una arquitectura institucional, el Palacio Municipal, y la otra, una edificación de comercio instalada por un forastero. A continuación, estos son arquitecturas de los años 20. Con estos dos edificios, Sincelejo fue mostrada en el Libro Azul de Colombia, que el presidente José Vicente Concha contrató alrededor de la década de los 30, del 20 y pico al 30, para mostrar lo que eran las ciudades progresistas de la nación. Sincelejo alcanzó a entrar dentro de eso y fue mostrado, sin ser capital de departamento, era Sincelejo Bolívar. Es mostrada como la segunda ciudad del departamento de Bolívar, ¿verdad? Que tiene estas muestras de progreso. Entonces, ¿cuáles son las muestras de progreso? El Palacio de Cristal de Arturo Elías, el Palacio Municipal que están construyendo, el Camellón 11 de noviembre, y muestran una serie de personajes como Hermógenes Cumplido, que Eugenio Quintero Acosta, el dueño de periódicos. Entonces, imagínense, Sincelejo alcanza a nivel nacional una representación de modernidad con estas dos edificaciones. En los años 30, a partir como del año 36, empiezan a aparecer estas construcciones. Entonces aparece la casa de Pablo Capella, que es esta que está en la parte sur occidental de la plaza. Es lo que es hoy una olímpica. Hay una olímpica en esta misma edificación. La casa de Luis Támara y la casa de este señor Zucardi. Pablo Capella es un cartagenero, Zucardi es un cartagenero, pero Luis Támara sí es un cincelejano raizal que tiene suficiente dinero y su alienación cultural le permite entonces construir esta clase de edificación. Posteriormente, ya esto lo vamos a encontrar como en la década de los 60, vamos a ver edificaciones como el Hotel Victoria. Estas son las edificaciones que están en la plaza principal, ¿sí? O que estuvieron en la plaza principal.
estas dos fueron destruidas. Este es el edificio Guerra, donde estaba el antiguo Ley. ¿Sí sabes cuál es, Marcelo? Sí. El edificio Ley desbarató, demolió esta casa de Arturo Elías para construir este edificio. Entonces, ¿ese era el ley que hoy es el Éxito o el ley que era ley de la no, ropa? el que era el Ley de Ropa, el que era el Ley de Ropa. El otro proceso que se observa, ¿verdad? Es el enmascaramiento, es decir, esta arquitectura tradicional que venía desde el periodo colonial, que no tiene nada que ver con neoclásico ni nada, sino que es una cosa un tanto rústica, ordinaria, pero que su materialidad le permite modificarse a partir del estilo, ¿verdad? Es transformada en un proceso de enmascaramiento. El proceso de enmascaramiento de la plaza, de la Catedral de Sincelejo, dura como 30 años. Miren ustedes, por ejemplo, este momento en donde le construyen la primera torre y este momento en donde terminan de construir las dos torres y el resto de elementos que componen y que la hacen semejante a una arquitectura ecléctica que hace conjunto con la idea de la perla de Sabana. Esta arquitectura también es construida por unos forasteros. Aquí vemos cómo la firma Noero y Perotti, unos italianos, que eso se crea aquí un problema bastante grande porque son criticados de que son unos forasteros que están como muertos de hambre. El cura párroco recoge un dinero del pueblo cincelejano y se lo da a estos personajes que se benefician en la construcción de esto. Hay varias notas de la tensión que se forma. Miren ustedes los carros, ¿verdad? Como esta fotografía que está acá en la derecha celebra, digamos, la organización de los carros y la presencia del carro aquí en la plaza central. Se da una territorialización entonces de actividades modernas en la plaza principal. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? El local comercial, eso es algo que empieza a estructurarse, ¿verdad? La venta tradicional era una venta de calle, era una venta en burro, era una venta de otro tipo, ¿verdad? Entonces acá aparece el local comercial que se coloca dentro de la casa. De hecho, las edificaciones estas son mixtas, son habitación arriba y local comercial en la parte inferior. Es la característica del centro de Sincelejo. El club social, el cine, el teatro, el palacio de gobierno y el vestido del mundo civilizado. Y, digamos, prácticas como ya oficializada, la retreta musical de banda de viento, el paseo de la élite, la tertulia de la élite, el baile de la familia, la velada aristocrática y las tertulias. Aquí podemos ver, miren ustedes, por ejemplo, aquí vemos las notas sobre el Club Sincelejo, sobre la llegada de estos elementos de la sonoridad musical para traer la música del exterior aquí a Colombia, los aparatos estos de música. Por ejemplo, hay una noticia donde, el Club Sincelejo compró esta, no sé cómo se llama esto, como una vitrola, no sé, no veo aquí el aparato, el nombre del aparato. Entonces, el Club Sincelejo compró este aparato de reproducción musical. Entonces, la gran cosa ir al Club Sincelejo, mire, es esta que está aquí. Instalará en sus amplios salones una Columbia Cluster eléctrica que ha vendido. Entonces, para ir a escuchar música. El baile moderno. Entonces empiezan a aparecer profesores de baile, profesores de piano, para enseñarle cómo es la vida moderna. Yo quise colocar esta notica de divagando. Esta es una notica muy pequeñita, ¿verdad? Pero quiero mostrar con esto la presión que hay sobre las mujeres de este lugar, ¿verdad? Sobre lo que tiene que ver con su comportamiento. Entonces miren esto,
Contradictorio parece, pero es lo cierto que existen señoritas que a pesar de sus aires de refinamiento, se preocupan bien poco del ajeno. ¿Qué dirán? Muy común entre las damitas el uso de alfabeto mudo con las manos, los secretos delante de las terceras personas, las risas inmotivadas, que las señoritas, etcétera, que las señoritas presten atención para que así tenga fundamento su apariencia o carácter de refinamiento. ¿Qué nos está diciendo esa nota? O sea, que la chica no puede hacer ni siquiera unas muecas para comunicarse con la otra, porque ella tiene que cuidar durante todo el día un comportamiento refinado de una señorita del mundo civilizado. Entonces, esa es una pequeña notica que nos puede mostrar, digamos, lo que es la presión social. Entonces, por ejemplo, hay la chica de la clase elitista, pero también hay la mujer popular. Ya nosotros vimos en la presentación anterior, les presenté lo que era el comportamiento de Paula Becté y de las bailadoras de fandango, que son personas que son indómitas, que están por fuera de toda esta, que no pertenecen a esta élite y están por fuera, que son señaladas por fuera de esta situación. Aquí esta la estoy utilizando porque miren ustedes cómo aquí en la plaza principal, aquí donde les estoy marcando, aquí ya ha desaparecido el Palacio Municipal. Esta es la esquina de lo que hoy es el Palacio del Colesterol. Está la sala de cine. Este creo que se llama, esto lo estoy investigando todavía ahorita, creo que este es el Teatro Alameda. Entonces vemos nosotros como en la misma plaza principal, en el centro, entonces está el cine, la tertulia sobre cine, ese cine se vuelve una zona de contacto que va a ser uno de los elementos transformadores de la sociedad cincelejana. ¿Por qué? Porque el cine va a traer un cambio radical en la referencia de lo que es la modernidad para los cincelejanos y para para toda la nación. ¿Por qué? Porque el cine inicialmente trae una referencia europea, pero después de los años 20, inclusive a partir de los años 20, empieza a traer una referencia norteamericana y posteriormente va a traer una referencia mexicana. ¿Y eso en qué va incidiendo? En una popularización de la referencia de la modernidad y en una aceptación de procesos locales que hasta esos momentos iniciales no se daba. La modernidad, la vez pasada alguien me preguntó que qué pasaba con la casa que no estaba metida dentro del plan especial de manejo del patrimonio, ¿verdad? Y yo un poco toscamente, ¿verdad? Le dije, dentro de lo que le dije que la modernidad no es otra cosa que un proceso en el cual todo lo que no la representa es convertido en basura. Todo es convertido en basura. Entonces, en ese momento, Sincelejo se está modernizando. Dentro de ese proceso de modernización, entonces empieza a convertir en basura elementos que ya han representado modernidad para los cincelejanos, como por ejemplo el camellón 11 de noviembre. Entonces nosotros vemos aquí en esta nota del CENIT, aquí está el pariente Enrique Gómez Cáceres, ¿verdad? Está diciendo que hay una obra que se está necesitando urgentemente para modernizar a Sincelejo y es remodelar el antiguo camellón 11 de noviembre que se ve vetusto, que es prácticamente una vergüenza si se compara con el parque que se acaba de construir y que es necesario crear espacio para los carros, porque los carros son la máxima representación de la modernidad. Entonces nosotros vemos esta primera transformación que se hace alrededor de los años 40, entre el año 40 y 50,
en donde el Camellón 11 de noviembre se convierte en un parqueadero de carros. A pesar de que se convirtió en un parqueadero de carros, todavía la representación de él y el nombre de él como Camellón persistía. Después va a suceder algo que lo desaparece totalmente de la mente de los cincelejanos, a tal punto que hay gente que ahora mismo no sabe que ahí existía el primer paseo público moderno de la ciudad de Sincelejo. Cuando Sincelejo en el año, creo que es el año 67, consigue la condición de capital de departamento en Colombia, y entonces la designan como capital de departamento de Sucre, entonces eso se convierte nuevamente en un reto, ¿verdad?, de representación de modernidad. Pero esta vez la representación de modernidad ya ha sido revaluada. Ya no va a ser una representación de modernidad decimonónica como la que había estado presente hasta cuando se construyó el parque o esas edificaciones, sino que ahora va a venir una representación de modernidad que está asociada con el pensamiento racionalista. ¿Qué pasa? Que en este momento ya han empezado a llegar a Sincelejo profesionales cuyo estudio está relacionado con el tema de la arquitectura, de la ciudad, del desarrollo, de la economía. Entonces, estos arquitectos o estos economistas traen la idea del urbanismo racionalista y la arquitectura racionalista. Y entonces nosotros empezamos a observar cómo se empiezan a construir, a completar algunos espacios de la plaza principal con edificaciones racionalistas. Aquí el señor Cumplido logra comprarle la casa de Palma al señor Alejandro Martínez y construye este edificio que es el edificio Cumplido. Aquí estuvo muchísimo tiempo la sede de la gobernación de Sucre. Fue la primera sede de la gobernación de Sucre acá en la parte superior. Aquí vemos cómo en el año 69 la familia Guerra, que se ha conectado directamente con la administración de este departamento, este nuevo departamento, ya en el año, en esta época, compran y demuelen la casa del Palacio de Cristal para construir este edificio moderno. Esto trae un elemento. Este edificio cambia la escala arquitectónica de la plaza principal de Sincelejo, que hasta ese momento estaba en esta doble altura y solamente tenía el hito de la catedral por encima. Entonces son edificios que empiezan a hacerle perder, digamos, como esa homogeneidad. Empiezan a hacer también traen el tema del paramento. Entonces cambian la altura, cambian el paramento de los edificios, de los espacios urbanos. Aquí vemos este edificio que es construido como un local para una venta de carros. Destruyen la casa de Dionisio Gómez, destruyen la casa el espacio que era el Club Sincelejo y construyen este edificio moderno para una venta de carros. Y por último, en el proceso de convertir todo en basura, ¿verdad? Aquí vamos a encontrarnos, aquí también participa el periódico El CENI fuertemente, pero ya otra generación de Gómez Cáceres, ¿verdad? En la que plantean que el Parque Santander, que se había construido en el año 45, ya en el año 75 empieza a ser presentado como una vergüenza pública de Sincelejo y como una representación de atraso. Entonces, fíjense ustedes cómo el mismo elemento, ¿verdad?, que en un momento dado es la representación de modernidad, 20 o 30 años posterior, entonces es presentado como representación de atraso y de desconexión con la idea de lo moderno. Y por fin, en el año 1980, el arquitecto Arturo Hernández construye
este Parque Santander, que cuando ustedes visiten es el que van a encontrar ustedes ahora. Increíblemente, pasaron 30 años y hace unos años ya estaban planteando nuevamente demoler este parque para hacer otra cosa nueva que representara la modernidad de Dubái. Me imagino que era como la modernidad de Dubái la que están buscando ahora. Aquí, con esta nota les quiero mostrar la manera en que desapareció de la historia el camellón 11 de noviembre. Entonces nosotros observamos cómo en el año 1989, 87, 89, ¿verdad? El supermercado Ley, cuando lo adquiere la cadena Éxito, le propone a la alcaldía de Sincelejo una transformación urbana de este sector. Miren, aquí todavía está una reforma, todavía está el parqueadero, el espacio de lo que era el camellón 11 de noviembre y todavía lo llamaban así. Pero en la propuesta del almacén Éxito le hacen una cuchillada total donde parten el camellón 11 de noviembre y hasta ahí desapareció la conexión de este lugar. Además de eso, este almacén hizo los nuevos procesos que están haciendo sobre las arquitecturas del lugar. Compraron la casa de Sebastián Romero, el patricio cincelejano, que debió haber sido convertida en un museo, le conservaron la fachada y la convirtieron en un parqueadero de carros. Ese mismo proceso le sucedió a la casa de Luis Támara, ¿verdad? Que era local comercial en el primer piso, pero que el segundo piso se lo transformaron para convertirla en una venta de interiores y de pantaletas, el Palacio de la Pantaleta. Bueno, compañeros, eso era lo que yo quería compartirles. Hay muchísimas cosas, pero ya es suficiente. No, profe, la verdad es que valiosísima la información para muchos estudiantes que además están trabajando en algunas casas y en algunos sitios que usted ya mencionó. Y nuevamente gracias, pues ya el viernes ya nos estaremos comunicando para el recorrido del conjunto. ¿Cuándo? El viernes. Este viernes. Sí, este viernes. Ah, ok. ¿Y a qué hora llegarían? ¿Me avisas? Bueno, yo sí, no se preocupe, ya yo mañana hablo bien con usted para que sepa, con los contactos y todo eso, para que nos encontremos allá y los estudiantes pues puedan hacer el recorrido, pues la idea es bueno, ahí te doy una mala noticia porque yo tuve clase con ellos esta mañana y entonces sí, desde aquí hasta el viernes no tengo clase con ellos y todavía no les había dicho que era el viernes. De todas maneras, tú me das la información y yo voy a tratar de congregar a los cincelejanos, ¿verdad? Para que asistan y para que participen del evento. Sí, entonces, de todas maneras nosotros pues no van todos los estudiantes porque tampoco pues es posible para algunos, pero pues la idea es hacer el recorrido con usted como lo habíamos acordado. Y si puede, pues también ir el arquitecto Rafael, también sería muy bueno. Y ya por la tarde sí, los estudiantes van a tomar una información de acuerdo a la guía que les dio cada profesor. Si a eso se pueden unir los estudiantes de usted, pues también sería muy bueno. Si no, pues claro, no hay ningún problema. Claro, por supuesto. Bueno, entonces nuevamente muchísimas gracias. Bueno, mira, te voy a agradecer si me puedes mandar como los enlaces donde queden las grabaciones de... Claro que sí. Yo se los envío porque están en YouTube, en el canal de YouTube de nosotros, de nuestra facultad. Entonces se los voy a enviar para que usted también los tenga. Bueno, bien, perfecto. Bueno, gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, un saludo a todos. Ojalá que todo le vaya bien acá en Sincelejo. Saludos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.